Sanjuanero notable, neurocirujano, uno de los padres, son varios. Él fue hijo de otros, pero de esta segunda mitad del siglo XX y de este siglo XXI ha sido él, precisamente, ha sido José Joaquín Puello. Pero no ha sido eso nada más. Ha sido un educador, un divulgador, un investigador y además un gran deportista. Para nosotros es siempre un honor tener en esta casa, en este espacio tan especial, al doctor Puello. Gracias por estar con nosotros, José Joaquín. Y a propósito, 85 años hace la semana pasada. ¡Felicidades! El día 25, ¿verdad? El 25 de septiembre, ¿hace nada? Sí, yo me pellizco a veces. Increíble, pero es que uno te ve, José Joaquín, estás trabajando y ya uno lo tutea, porque es que lleva toda la vida, yo llevo toda la vida hablando contigo en los medios de comunicación, y ya uno lo siente, no lo ve como una persona de 85 años. Tú no te ves tampoco como una persona de eso. No, yo me sorprendo todos los días, ¿no? Pero debo dar gracias a Dios que me ha mantenido todavía físicamente en buenas condiciones, excepto en la cirugía de las rodillas, porque corría mucho el maratón. Por estar de maratonista. Pero una de las cosas que uno se pregunta es, tú estás activo. Una de las cosas que dicen es esa precisamente, que uno debe mantener siempre actividad constante. Tú tratas de hacer deporte en la medida en que te lo permite tu organismo. Tú sigues leyendo, sigues investigando todos los días, porque que esto va progresando rapidísimo. Yo decía al principio del programa lo mucho que se ha conocido en los últimos años. Sí, en los últimos 20 años, desde la presidencia de George Bush, que fue que creó realmente la década del cerebro y ha seguido. Los grandes descubrimientos en el sistema nervioso han sido desde la época del presidente Bush. Se ha invertido mucho dinero. De hecho, pudiéramos decir que en ciencias la mayor inversión ha ocurrido en el sistema nervioso central. Pero tú te preocupas por tu cerebro, porque todo el mundo pasado los 65 años empieza a preocuparse más que nada por su cerebro. ¿Y qué haces? No, y tengo una rutina seria, que es la que yo les recomiendo a la gente. La gente tiene obligatoriamente que mantenerse activo desde el punto de vista cerebral y, como decía María Cela, también desde el punto de vista físico. Es un equilibrio lo que tiene que haber entre lo físico y lo mental. En lo mental, obviamente que el cerebro recibe y se muere de la risa cuando tú lo empiezas a utilizar. ¿Cuál es el tema? Bueno, primero, para los que quieren jubilarse, no se jubilen, no se retiren, porque hay estudios serios en este momento, estudios muy serios, que nos dicen que el deterioro cognitivo de nuestro cerebro, valga la redundancia, está directamente relacionado con el retirarse a destiempo o muy temprano. Y de hecho, voy a decir algo que me toca directamente, ¿no? Ahora, envejecientes es después de los 80 años. O sea, la tercera edad, llámese así. Sí, es la cuarta edad. Es la cuarta. Cuarta edad. Exacto. Uno no puede retirarse. Al no retirarse, ¿qué debe hacer uno? Bueno, leer todos los días. La gente me pregunta qué leo. Mire, lean lo que ustedes puedan, pero lean todos los días. Lo que sea. Para que el cerebro reciba ese estímulo que entra directo a nuestras neuronas. ¿Qué leer? Bueno, en el caso de nosotros, lo que hacemos medicina o hacemos ciencia, nosotros leemos ciencia todos los días. A la pregunta de qué tiempo, aquí si yo quiero ser exacto, debe ser más de una hora, todos los días. Más de una hora de lectura diaria. Para aquellos que me preguntan entonces, bueno, y si yo no soy un científico, bueno, lea novelas, lea libros de filosofía. Y esta juventud que no está leyendo. Lea cuentos. Y esta juventud que no está leyendo y estos niños que tampoco están leyendo con toda la tecnología. Hay una gran preocupación de qué pasa en el cerebro cuando la gente lo que está haciendo es recibir imágenes y no desarrollando creatividad, no aburriéndose no. Qué bueno que tú hagas esa aseveración, porque en este momento que estamos hablando, en cuanto al aprendizaje en el cerebro de los niños, países como Corea, Japón,
los países nórdicos, estoy hablando de Suecia, de Finlandia, retiraron ya las tablets de los colegios. De los colegios, porque Sí. obviamente la tableta era un valladar importante para el aprendizaje de los niños, entonces ha sido retirado. Es muy fácil encontrar en la inteligencia artificial de nuestro teléfono o de una tableta, encontrar la respuesta a algo que uno quisiera saber. En segundo lugar, la gente tiene que entender, y esto sí es un concepto serio en neurociencia, cuando entra un estímulo a este órgano, los 100.000 millones de neuronas se activan en ese instante. Ahora mismo que nosotros estamos hablando, la palabra de nosotros tres, está entrando directamente al cerebro. No la registra, todavía no, porque el cerebro registra más cuando dormimos, porque el sueño, si ustedes no lo sabían, el sueño está en el ADN. Dormimos porque está en el ADN, hay que dormir. El ciclo circadiano está en el ADN de cada uno de nosotros. ¿Cuándo ocurrió? Sabemos también. El sueño tiene un poquito más de 85.000 millones de años y tenemos que dormir obligatoriamente para que este órgano codifique aquellos estímulos que están entrando. Por eso la pérdida de memoria en las personas que duermen mal. Claro. Es evidente. Bueno, hay algo que vamos mucho más allá. En los casos patológicos, uno de los síntomas predominantes de trastornos cerebrales serios, como la depresión seria, el primer síntoma de la depresión es el insomnio. Los pacientes esquizofrénicos prácticamente no duermen. Lo que quiero decir con esto es que hay una relación entre la sanidad del cerebro, la salud mental y la salud mental. Doctor, durante muchos años, ahora más que nunca con el acceso a la información, la gente sabe de la importancia bueno, el órgano más importante y el más misterioso que tenemos. Y quizás dirán, bueno, no tuve tantos protocolos de lectura, no he hecho los ejercicios adecuados, no he podido darle a mi cerebro lo necesario para que me dé un buen uso a lo largo de mi vida. Se habla mucho de la neuroplasticidad del cerebro. ¿Se puede realmente reinventar, se puede regenerar un cerebro que no ha recibido el entrenamiento adecuado, que no ha recibido la estimulación adecuada? Bueno, la respuesta es simple. Los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular logran caminar. Después que han muerto miles de millones de células en un accidente cerebrovascular isquémico, esto quiere decir, para el público, un infarto cerebral donde se mueren miles de millones de neuronas. El cerebro se recupera y algo más que antes no sabíamos. Creíamos que las neuronas no se reproducían, se reproducen hasta los 30 años. Pero eso de hasta los 30 años me dolió. O sea, los 30 años de edad. No, pero ahora voy a lo otro. Ajá. No solamente ellas se reproducen, sino que ellas se sanan a sí mismas. La neurona, bueno, a mí todavía en mis años de ejercicio profesional y habiendo leído, bueno, qué sé yo, miles de páginas, millones de páginas, todavía yo me quedo, o los que hacemos neurociencia, nos quedamos sorprendidos de esta célula tan pequeña, tan pequeñita, que cuando ella nace en el útero de la madre, las neuronas nacen horas después que el espermatozoide se une con el óvulo. Increíble. Pero obviamente el ser humano necesita una protección en esas primeras horas donde ocurre realmente ese gran milagro que todavía no lo entendemos muy bien. Ese es un milagro de la creación. De la creación, que para nosotros los que hacemos ciencia, la única explicación es Dios. Yo no veo otra explicación por ahora. Pero el tema es que una vez esas dos células maravillosas, el espermatozoide y el óvulo se unen, se forma la piel. ¿Por qué la piel? La piel. Porque sin piel no podemos vivir. Es impresionante. No hay vida. Claro, por supuesto. Inmediatamente después se forma entonces la piel sin vagina, o sea, se mete dentro de porque eso vamos a decir, es un modelo microscópico, bueno, microscópico de verdad,
Entonces la piel se invagina y entonces empieza a formar el segundo órgano más importante de nosotros, que es el cerebro. Por eso que yo he dicho, a manera de chance, pero es verdad, el primo hermano más cercano que tiene el cerebro es la piel. Se forman de la misma célula. Interesante. Antes de que Wow. haga la pregunta, espérate, Sí. Diana, antes de que hagas una pregunta que no sé si lo vas a llevar fuera, a propósito de lo que ella preguntó de las neuronas. Yo soy hija de una nutricionista que en paz descanse, hace muchos años que murió, pero ella estaba muy preocupada por la alimentación del pueblo dominicano. Ella fue pionera en control de calidad de alimentos, etcétera, profesora universitaria. Y una cosa que yo le escuchaba decir, pero estoy hablando de hace 50 y tantos años, era que los primeros 5 años de vida del niño eran fundamentales en la alimentación, la proteína para la formación de neuronas. Ese conocimiento era el que se tenía hace 50, 60 años y que muchas veces tú veías esos niños desnutridos en esa etapa como que no daban en la escuela, no podían, no aprendían y no pasaban de X grado. Entonces, con todo lo que se ha descubierto con relación a las neuronas, ¿eso sigue siendo así o una persona que ha sufrido desnutrición pudiera desarrollar con el paso de los años y una buena nutrición, aunque no haya sido en esa etapa crucial, buenas neuronas y un buen desarrollo neuronal? Bueno, las dos preguntas están ligadas, pero lo que sabemos nosotros en este momento, y esto está basado en evidencia científica, cuando un niño nace, bueno, sale del claustro materno, ese niño ha pasado ya por una etapa que se llama neurogénesis. Ya sus neuronas se formaron, pero ellas no van a actuar a menos que haya una nutrición adecuada. Hace mucho tiempo, y recuerdo inclusive el año, mis años de estudio en el Reino Unido e Inglaterra, yo tuve la oportunidad en el Neurológico de Londres de participar, no directamente, pero participar en el estudio de niños que venían de países donde no se habían nutrido bien y los niños británicos que estaban bien nutridos. La diferencia entre esos cerebros es abismal. Es lo que decía mi madre. Porque Sí. las neuronas, después que ellas nacen y ya están aquí en el ambiente, en este entorno, ellas necesitan dar 2 pasos más. El primer paso que ellas dan es la sinapsis, es unirse una con otra. Sinapsis neuronal, Sí. Y conectarse. sabemos que cada neurona, cuando nace, ella se une con 90.000 más. Con 90.000 más. Hasta que mueren, se unen y mueren juntas. Pero además de eso, se llama la sinapsis. Para la gente que me está viendo, ¿cómo lo sabemos nosotros? El niño cuando nace no puede caminar, sin embargo la vaquita cuando nace camina inmediatamente, Sí. porque la sinapsis ocurre en el vientre de la vaca, o del camello, o de la jirafa, de la leona. En nosotros los seres humanos no. Primero las neuronas tienen que comunicarse. Bueno, hago una digresión interesante ahí. Las neuronas para poderse unir tienen que hablar. ¿Tienen que? Hablar Hablar. entre ellas. Y miren mis amigos, ellas hablan prácticamente como nosotros. Lo único que el lenguaje de ellas está basado en 2 aspectos. Un aspecto de sustancias como el sodio, el potasio, etcétera, entre ellas, pero no se tocan. Ellas no se tocan. Una neurona no toca a la otra. Ellas están, una tiene un espacio, se llama el espacio sináptico, y a través de ese espacio ellas se comunican. La información que ellas tienen dentro, porque ellas tienen información del ADN, o sea, las neuronas tienen una información que, miren mis queridos amigos, la información de las neuronas data de probablemente un poquito más de 2.5 millones de años la información entre ellas. Pero ellas también tienen electricidad, Así es. 1 voltio. 1 voltio de voltio. electricidad por neurona. Entonces, una vez sucede eso, entonces las neuronas van a otro paso. Y voy a hacer una digresión también interesante con el autismo en este momento. Ellas entonces entran en una etapa que se llama mielogénesis. Para los que me están viendo o nos están viendo,
La mielogénesis es, si ustedes toman el cordón del celular, esa goma que está rodeando el alambre de un celular, eso en el cerebro se llama mielina. Entonces eso quiere decir que las neuronas producen ahí dentro, se llama célula de Schwann, producen esa sustancia. ¿Para qué? Para no producir, lo voy a decir en términos coloquiales, un cortocircuito entre ellas. Lo que quiere decir que ellas se protegen. Pero esa célula es tan impresionante que ella entonces, una vez ella está formada alrededor de los 4 años. Aquí viene el tema. ¿Es posible que entonces el autismo tenga que ver con esos dos procesos después de la neurogénesis, tenga que ver necesariamente con la sinaptogénesis y con la mielogénesis? Los grandes estudios que se están haciendo ahora son enfocados en eso. Y finalmente lo que ese estudio reveló es que si el niño no se alimenta, si no se alimenta bien, si no se nutre adecuadamente. Sí. Dentro de la Ahora, nutrición, doctor, no se va a doctor, desarrollar su dentro de la cerebro. nutrición la sí, proteína, y aquí había un problema sí. y sigue habiéndolo, de consumo de proteína de calidad. El dominicano prefiere, y por supuesto es más económico, todo lo que tiene que ver con los carbohidratos, las grasas, los fritos porque es un y la ciclo. proteína. No hay mucho Es un dinero. ciclo que se llama ciclo de Krebs. Cuando tú te comas un pedazo de carne, finalmente esa carne se va a convertir en hidratos de carbono y en grasa y viceversa. Se llama ciclo Pero el niño necesita proteína. obligatorio. La leche, la proteína de la leche y la proteína de las carnes en esos primeros Y años. necesita grasa. Esta masa que está aquí es colesterol, es grasa. Wow. Entonces, ¿cuál es el otro tema? El otro tema todavía es más impresionante. Para poder un niño desarrollar su cerebro y aprender, él tiene que aprender cosas en la escuela que no solamente le van a servir para comunicarnos, que ese es un tema interesante. Por cierto, yo voy a dar una charla dentro de unos días sobre el lenguaje. Los niños, cada vez que aprenden una frase, mi mamá me ama, nacen neuronas en el cerebro. Cada vez que uno de nosotros empieza a aprender un idioma, por ejemplo, alemán en este momento, si yo empiezo a estudiar alemán o mandarín en este momento, en menos de 2 años yo tengo más neuronas que las que tengo ahora. ¿Y por qué se le olvida todo a uno? Wow. Porque hay dos cosas. Y me permiten. La memoria del ser humano está situada. Es mucho para nosotras y para el público también. Sí. Oye, La memoria mira, del ser humano está situada, mira la memoria. sí, en el lóbulo temporal, que es esto que está aquí, es el lóbulo temporal. Pero en la memoria de nosotros, en los centros de la memoria de nosotros, intervienen muchas de las estructuras que están aquí adentro en el cerebro, sobre todo una muy importante que está aquí, que se llama el hipotálamo. Entonces, el cerebro, ¿qué hace? ¿Cómo se comporta la memoria? Una vez entra un estímulo, el cerebro decide cuál es el estímulo que le interesa. Entonces tiene un filtro está ahí. El filtro está ahí. Ese es el tallo cerebral. Ahí está una sustancia que se llama la sustancia reticular activante ascendente. El cerebro, nuestro cerebro, filtra. Yo pongo un ejemplo también de chanza. Si tú conoces, un muchacho conoce a una muchacha que le ha gustado y le da el teléfono, ese número de teléfono pasa rápidamente por el filtro. Ese se queda. Ese se queda porque le interesa. La memoria es selectiva. Una vez llegan esos estímulos, entonces el cerebro los codifica. Y ahora les voy a decir algo que para mí ha sido un descubrimiento, bueno, realmente increíble. El cerebro ha creado un nuevo centro de memoria en los lóbulos frontales. ¿Así? Y guarda esa memoria. Esa es la memoria que nosotros vamos a utilizar a medida que vayamos entrando en edad. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Por qué perdemos entonces la memoria? Bueno, a medida que nosotros vamos envejeciendo, entonces parte del cerebro se va achicando y nosotros perdemos
aproximadamente perdemos 10 millones de neuronas todos los días. Obviamente hay sustancias que te hacen perder más. El que se fuma un cigarrillo o utiliza una droga narcótica pierde mucho más, o se bebe 5 tragos. Pero se pueden... Sí, pero uno las puede recuperar. Cómo se recuperan las neuronas? Aprendiendo, en el caso de nosotros, ya los adultos. Aprendiendo cosas nuevas. Sí, cosas nuevas. Haciendo cosas por primera vez. Por primera vez, y aprenderlas, bordar, hacer un deporte nuevo, leer, sin lugar a dudas, leer. La lectura, sí, definitivamente crea más neuronas. Pero no se me asusten, porque todos vamos a perder la memoria. A medida que nosotros entramos en edad, vamos perdiendo la memoria por algo que también es nuevo. Esto es un descubrimiento nuevo. El cerebro humano, este órgano, tiene aquí en la superficie, se llama el neocórtex o la corteza nueva. ¿Por qué le llamamos así? Bueno, porque antropológicamente fue la última parte del cerebro que se desarrolló. Oye, María Cela, ¿tú sabes cuánto mide el neocórtex? ¿Cuánto? 3 milímetros de espesor. Solo 3 milímetros. Sí, pero si tú lo extiendes en una lámina, le das 6 veces la vuelta al mundo. 6 veces la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Doctor, Sí, adelante. doctor, Diana, aquí en el monitor, mire, ¿y hay algún suplemento que de verdad funcione para el cerebro? Porque nos venden tantas cosas que si las compramos todas vamos a terminar con la despensa llena. estoy tomando. ¿Hay algo que de verdad funcione? Esa es una. Y la otra pregunta es, porque usted mencionó el tema del autismo y los estudios que se han estado haciendo, su opinión sobre la afirmación del presidente Donald Trump de que el Tylenol o el acetaminofén Sí. causan autismo. No, y el Alzheimer y qué sé yo, nos quedan muchísimas cosas, pero es una clase que estamos cogiendo aquí, entonces no vamos a interrumpir Sí. al profesor. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. De vuelta aprendiendo sobre el órgano más importante, el que rige todo nuestro organismo, el que alberga el pensamiento, el que alberga el sentimiento, La conciencia. y hasta el alma. Y No. hasta el alma, según dice el doctor. Precisamente el alma también. El alma. El alma está en el cerebro. Pero Exacto. yo dejé dos preguntas, doctor. Le dejé la pregunta de su opinión sobre la afirmación del presidente Trump y la nueva política de Estados Unidos de que el Tylenol provoca, o el acetaminofén, que es el genérico, causa autismo en los bebés y las mujeres embarazadas si los consumen. Y si de verdad hay algún suplemento que ayude al funcionamiento del cerebro, a proteger nuestras neuronas. Esas dos preguntas. De atrás, bueno, encantadísimo de oírte. De atrás hacia adelante, ¿qué es importante para el cerebro? Para el cerebro es importante el azúcar. Ujú. 3 minutos sin azúcar este órgano muere. Y tanto que están demonizando el azúcar en las nuevas En segundo lugar, dietas. el oxígeno. 3 minutos sin oxígeno, el cerebro muere. Y obviamente el colesterol nos ayuda porque esta masa es grasa. Por eso es que yo he dicho que en la nutrición de nosotros tiene que haber grasa necesariamente. Grasa. Y la mejor grasa... Saludable. Sí, y No saturada. el huevo. El El huevo. huevo, por ejemplo, es un excelente alimento. Bueno, la otra pregunta fue la del Suplemento. presidente Trump. Ah, lo de Trump. Sí, y el acetaminofén, sí. Yo no sé en qué libro de neurociencia Dios. estudió el presidente Trump. Mira, ahora en serio, si eso fuese verdad, ustedes se imaginan, mis queridos amigos que nos están viendo, la cantidad de niños anormales que hubiesen nacido. El mundo. Porque el paracetamol, que es el nombre de la molécula, ha sido consumida por años. Decenas de años. Decenas de años, por miles de millones de mujeres. Y ha habido ya 2 declaraciones importantes. Una fue la del Colegio Norteamericano de Ginecólogos y Obstetras. Sí, claro. Y el de pediatría que... Levantaron la voz todos los medios. Que eso era... En Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. ¿Pero a qué se debe? Porque sí es verdad de lo que dijeron, que ha habido un incremento brutal en el autismo, que cada vez la proporción es menor.
uno La en gente me ha 31 preguntado eso, personas. María Cela, muchas veces, y yo lo que he dicho es lo que yo he vivido en mis años de ejercicio profesional, que eso ya voy para 63 años. Lo que yo he encontrado es que ahora nuestros métodos diagnósticos son mejores. Siempre hubo autismo, siempre hubo, pero ahora lo diagnosticamos. Obviamente, el niño que era hiperactivo en una casa, ¿qué decía la madre o el padre o los vecinos? Ese muchacho sí, Pero no verbales, doctor, como Ujú. hay tantos. pero porque como tiene escalas, el niño que nace y es hiperactivo, bueno, eso es una parte del síndrome, pero el niño que no te mira directamente, pero este niño sí es raro, decían nuestros viejos. Entonces es un cerebro distinto, no es un problema realmente, es un cerebro distinto, porque muchos de Totalmente, ellos son brillantes, son totalmente. notablemente En inteligentes. algunos aspectos son sumamente Sí, brillantes, sobre todo matemáticas, el razonamiento lógico, sí, son brillantes, así mismo es. Ahora, si vamos a encontrar la cura del autismo, miren, yo creo que estamos cerca. Cerca en medicina significa 5 o 10 años, igual que en el Alzheimer. Estamos cerca, lo del Alzheimer todavía Sí. más. cerca, pero les voy a decir por qué, porque es una nueva ciencia que se llama proteómica. Oh. Ahora nosotros le estamos poniendo mucha atención a las proteínas en el cuerpo humano y obviamente que el Alzheimer es la producción de unas proteínas en demasía que dañan a la neurona. Y todo el que tiene beta-amiloide, perdón, que he aprendido un poco sobre el tema que me ha interesado siempre, que cubre esas capas de proteína beta-amiloide, ¿no? Sí, Que cubren al cerebro, no necesariamente todo el que desarrolla claro esto que no. Claro. desarrolla Alzheimer. No, no, y mire, y tienen que tener mucho cuidado. No todo el que, bueno, ahora les doy una buena noticia ahora. Ya no va a haber que hacer punción lumbar para estudiar las proteínas que pueden dañar el cerebro. Ahora obviamente ya va a salir ya en los próximos meses o semanas ya el examen por sangre. Por sangre. Pero no todo el que tiene una proteína anormal de las tau o los beta-amiloideos quiere decir que va a sufrir Alzheimer. Sabemos que probablemente menos del 30% de los que tienen esa proteína positiva, menos, pueden sufrir algún trastorno de la memoria. Porque el Alzheimer es una enfermedad que comienza muy tempranamente en la vida, comienza a manifestarse cerca de los 50 años. Porque luego todo ¿cómo se llama? Ese nicho importantísimo de la demencia tiene otras etiologías, no necesariamente las proteínas. Ahora que usted mencionó eso de la edad del Alzheimer, es una gran preocupación. Mientras va pasando los años, la gente se preocupa. Hay una edad donde podemos decir, si no tuve síntomas ya, no me va a dar Alzheimer. O no, puede dar a cualquier edad. No, si no tiene los síntomas, cuando comienzan las proteínas a subir, ya no te va a dar. Pero hay algo que yo quiero. Bueno, pero la proteína a subir, perdón, no todo el mundo sabe cuándo le ha subido porque no se hacen No, esas claro, pruebas, doctor. claro, pero va a llegar un momento que lo que llaman el screening test, o sea que podemos hacer esa prueba. Claro. Pero ella dice, si yo tengo 65 años, 70 años y todavía Ya es ¿Tiene muy- no tengo probabilidad? problema, Sí, así es, no me va a dar. así es. Porque probablemente ya cuando uno pasa la séptima década de la vida, probablemente ya puede ser una demencia vascular, una demencia Otro tipo de demencia. sí, que generalmente es vascular, Sí. Es lo que llamamos enfermedad de pequeños vasos, que todos los vamos a sufrir, sobre todo si la presión arterial sube. Pero no todo el mundo va a sufrir la enfermedad, no se asusten, que el hecho de uno tener esas proteínas en sangre altas, no quiere decir que uno va a sufrir el Alzheimer. Y la falta de litio, que ese fue otro de los descubrimientos. Ese es el otro descubrimiento interesante, que sí, un porcentaje importante de la población mundial está bajo de litio. Y el litio sí puede producir trastornos psicológicos, claro que sí. Trastornos como Alzheimer, por ejemplo. Parecido al Alzheimer, no necesariamente el Alzheimer, porque miren, ¿cuál es el primer síntoma del Alzheimer? El primer síntoma de la enfermedad de Alzheimer, lo pueden anotar, es que el paciente no tiene conocimiento de la enfermedad, no lo sabe.
Sí, de lo que está haciendo. No se da cuenta tampoco No, de que repite. sí, no tiene el conocimiento, o sea, pierde el conocimiento de la enfermedad. Sin embargo, un paciente que está teniendo una demencia senil o producida por un tumor cerebral, por una infección como una encefalitis, ese paciente por un momento conecta y te habla y te reconoce. Pero con el Alzheimer no. El Alzheimer cuando llega al consultorio de nosotros, que llega generalmente acompañado, y la esposa dice, él está perdiendo la memoria. Óigame, eso es como si fuera un sello gomígrafo. El paciente contesta, yo estoy bien. Es lo más doloroso de ese proceso. La gente pierde su esencia, deja de ser quien es. Bueno, yo les perder puedo su decir a mente. ustedes, lo que nosotros sabemos desde el punto de vista de la neurociencia es que ya ese cerebro es otro. Ya ese cerebro, Es otro cerebro. y no se fue el que puede nació. recuperar, no se va a poder echar hacia atrás, no se Bueno, va a poder revertir el daño. La ciencia lo que está tratando, en primer lugar, es diagnosticarlo tempranamente. El segundo paso es crear sustancias que realmente retiren esas moléculas que le hacen daño. La proteína. Y por último, obviamente, la ciencia avanza para que ya una vez uno tenga la enfermedad, uno pueda tomar un medicamento que, si no lo detiene, por lo menos lo haga un poquito más lento. Los tenemos, ya hay dos medicamentos. ¿Cuál es el problema de esos medicamentos? El costo es muy alto, sumamente alto. Y dos, que uno de ellos Efectos está secundarios. produciendo efectos secundarios. Así es. No pudimos hablar de muchas otras cosas, doctor, así es que yo le voy a dejar la invitación aquí para una nueva visita, porque nos queríamos enterar de cómo va el tema de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que aquí usted habló hace 3 años de todo lo que faltaba. Ya se supone que el año que viene... No, mañana. ¿Mañana qué? Mañana martes. ¿Mañana martes qué? Ya nos entregan el último, el presidente. Mañana martes se concluye todos los es. trabajos en la ciudad Una primicia para sanitaria. Bravo, mañana martes se concluyen los trabajos en la ciudad sanitaria Luis Nos Eduardo entregan ya el último Aybar. hospital. Aybar. Cuando lo vean, vayan con alguien que los agarre porque se van a desmayar cuando vean, entren en esos. Orgulloso, doctor. No, un hospital. Y va a seguir ahí, a la cabeza, Sí, yo espero que sí. Presidente, sí, déjeme un ratito más. un ratico más. Por último, me quedan todavía 2 minutos, ¿verdad? 2 minutos, un minuto. Hay una preocupación porque vemos cada vez más gente joven sufriendo de ictus, de accidentes cerebrovasculares. Te lo doctor. contesto rápidamente. Sí. El COVID. Es la secuela. ¿El COVID o la vacuna del COVID, como No, mucha gente especula? La enfermedad del COVID. Es la El COVID. secuela que tenemos. 2 secuelas, los accidentes cerebrovasculares y el trastorno cognitivo, La niebla mental. la niebla mental. Señores, eso es cierto como que estamos aquí los 3. Oh, Dios. Wow, gracias doctor por haber estado con nosotros y de verdad nos gustaría que viniera una próxima vez. Son tantas las cosas que podemos aprender y ahí que usted ve la clave, el secreto para mantener un cerebro sano, activo y una persona que no parece que tiene 85 años. Siga aprendiendo, póngase a leer, haga cosas nuevas. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana. Chao.